Vamos a ver algunos principios de modelado de SketchUp en su versión en línea. Entonces aquí simplemente con entrar a la página de SketchUp y darnos de alta podemos revisar lo que va a ser su versión gratis en línea. Le voy a dar clic en empezar a modelar y esto ya me va a mandar entonces a lo que va a ser mi propia cuenta de SketchUp y le voy a decir que quiero empezar a modelar. Aquí vamos a tener algunas herramientas básicas de cómo se trabaja SketchUp. Tengo seleccionar, borrar, materiales, pintar, que es justamente con lo que más vamos a estar trabajando. Algunas herramientas para hacer arcos, rectángulos, empujar, que es nuestra extrusión, hacer algunas transformaciones, mover, medir y ya algunas partes de cómo movernos. Por el otro lado, simplemente con el mouse, con el scroll, yo puedo hacer zoom in y zoom out. Y con el mismo scroll, pero con el clic sostenido, yo puedo orbitar alrededor del espacio. Ahora, por otro lado, aquí tenemos algunas medidas. Vamos a revisar en qué medidas estamos trabajando ahorita. Y vemos que está en pulgadas. Y esto realmente a nosotros no nos va a estar funcionando. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver? Podemos ver la información del proyecto en este icono y aquí le vamos a decir qué unidades son las que realmente queremos. Nosotros queremos metros. Entonces le voy a dar clic aquí y aquí me dice la precisión, o sea, cuántos ceros voy a querer. Le puedo dar clic aquí ya para que sean las unidades que yo quiero. Otra vez vamos a hacer una línea para revisar esto y ya vemos aquí cómo cambió. En dado caso que esto ya lo tengamos completo, podemos ocultarlo. Simplemente con esa flechita lo ocultamos. Ahora, yo puedo dibujar y vean cómo a la hora de yo mover el mouse va a intentar encajarse en un eje verde o este eje rojo y se van a hacer líneas paralelas a ese. Es decir, un X y un eje Y. También tengo un eje Z que es el azul y ahí, también moviendo, se va a encajar sobre ese eje. Entonces lo que nosotros podemos hacer es simplemente dibujar sobre estos ejes y me va a generar una figura rectangular. Y vean como aquí al yo estar cerca del punto donde inicié, me está dando la referencia de acabar en ese mismo punto para hacer ya una superficie perfecta. Ahora, si yo quisiera medidas concretas, lo que puedo hacer es dar clic, otra vez me encajo sobre alguno de los ejes y simplemente con yo escribir la medida, aquí le voy a dar 10, enter, ya me hizo una línea de 10 metros. Sobre este otro lateral le voy a decir 5, enter, me voy a mover a este, otro 5, enter, nuevamente 5, enter, y vean como aquí nuevamente me está intentando hacer ese, ese cierre. Entonces ya tengo yo aquí una superficie con esta saliente que decidí hacer. Ahora, voy a ocupar esta otra herramienta de empujar. Vean cómo se despliegan más herramientas. Ahorita la que queremos es la primera, de empujar. Y vean cómo a la hora que yo me acerco a cualquiera de estas dos superficies, se pone punteada. Esto quiere decir que yo puedo llegarlas a mover. Entonces lo que voy a hacer es simplemente darle clic sostenido y empiezo a subir. Y vean cómo en mi parte de distancia otra vez los números empiezan a cambiar. Y de igual manera que con las líneas yo le podría decir la distancia exacta a la que quiero yo subirla. Le voy a dar 5, enter, y ya solito cambió. Pero vean otra particularidad. Resulta que cada que yo me acerco a cualquiera de estas superficies también se ponen punteadas. ¿Qué quiere decir esto? Que también son susceptibles a ese cambio. Aquí se ve que hubo una división. Esto quiere decir que la figura no la cerré yo bien. Por eso me lo está dando en otro ángulo. Y vamos a verlo aquí. Aquí no está haciendo eso. Eso quiere decir que esto sí fue un ángulo perfectamente ortogonal. O sea, sí le di 90 grados perfectos. Aquí, si yo lo quiero mover a una distancia determinada, otra vez vuelvo a hacer lo mismo. Doy el número 3,
Enter. Y ya se cambia. Ahora, voy a regresar a mi lápiz. Y aquí simplemente vean cómo el lápiz a la hora de yo acercarme a alguna de estas líneas se pone en distintos colores. Por ejemplo, aquí está verde y me está diciendo que es el punto final de esta línea. Aquí también, punto final, pero si me voy aquí al punto medio, es una línea, es un punto 100. De igual manera, aquí está en medio de esta línea. Voy a dar una línea aquí y vean cómo otra vez se hizo sobre ese eje rojo. Y nuevamente con mi herramienta de empujar, vean cómo se separó la superficie y yo la puedo mover libremente. Entonces esto va a estar sucediendo continuamente cada que yo haga líneas sobre estas superficies. Se dividen y yo puedo jugar con estas mismas en cualquier dirección que yo desee, lo cual me va a permitir jugar bastante con los volúmenes y poder empezar a modelar yo algún objeto. Ahora, otra cosa más. Por ejemplo, si yo aquí generara otra línea más, puede ser en cualquier dirección. Lo importante es que esté tocando ambos puntos para poder generar superficies separadas entre sí. Y yo puedo bajar y vean qué pasa si bajo hasta donde empezaba. Desaparece. Entonces con esta función yo puedo hacer varias cosas. Por ejemplo, y además aquí lo importante, no solamente necesito yo estar trabajando sobre alguna superficie para sacar con esa herramienta de empujar, sino que también me está logrando dar lo que son ya vanos o nichos, digamos, como este caso. Ahora, otro punto importante. Vean cómo en el momento que yo dibujo sobre una superficie, las líneas se ven oscuras. Ahí sigo dibujando, vuelvo a hacer otras líneas, siguen oscuras, las cierro y se vuelven claras. Esto quiere decir que me acaba de separar esas dos superficies. Mientras no estuvieron completamente cerradas, no podía separar la superficie. Es decir, voy a ir a la herramienta de goma, voy a borrar una, y todo esto es una sola superficie y por eso las líneas se ven completamente oscuras. Insisto, en el momento que yo cierro esto, se separan las superficies en dos partes y yo ya puedo jugar con esto mismo. Ahora, voy a tomar esta que ya había yo movido y la voy a mover hasta este punto. Vean cómo se pone un punto rojo que me dice que está sobre la arista. Le doy clic y genera un hueco. Lo mismo que pasó en esta parte en donde yo le di una línea y simplemente jalé hasta abajo y entonces desapareció. Aquí entonces cuando yo hago esto, el programa entiende que yo quiero hacer un hueco. Voy a hacer esto mismo hacia acá, pero en esta ocasión lo voy a hacer mal. No estoy diciendo que hasta esta arista. Estoy saliendo de más y vean cómo sobresale. Ahí se ve esta figura y ahí hasta se pone azul una cara porque son caras que me están diciendo que ya son las caras de atrás de esta superficie. Le voy a dar control Z para deshacer eso y ahora lo voy a hacer hacia la arista. Y ahí ya se generó el hueco otra vez. Entonces con esto nosotros podemos estar jugando con las superficies. Ahora, continuando con esto, también lo que podemos hacer es, por ejemplo, con nuestra herramienta de seleccionar, podemos tomar ciertas partes, es decir, aquí, por ejemplo, yo puedo tomar esta línea, puedo tomar la superficie o con una ventana de selección puedo seleccionar todo lo anterior. Y entonces con esto, con mi comando mover, yo lo puedo mover en cualquier dirección a la que yo desee moverla. O bien simplemente con suprimir puedo borrar estos objetos. Entonces voy a borrar todo lo demás que había hecho, suprimir, para continuar con otras cosas más. Tengo mi herramienta de rectángulo
en donde yo doy un clic y entonces ahí ya me está diciendo la cotación que va a necesitar o la medida que yo quiero. Y vean cómo de pronto existen estas líneas, me genera una diagonal que me dice, estás generando un cuadrado perfecto, aunque las medidas no sean 100% cerradas. Si yo quisiera darle una medida cerrada, yo podría hacerlo simplemente otra vez con el teclado. 10,8, enter. Y entonces ahí ya tengo yo las medidas. Aquí lo puedo revisar de nuevo con mi lápiz y veo que ahí me da la medida de 8 metros por 10 metros. Entonces con esto es con lo que nosotros podemos también ya empezar y generar superficies cuadradas, por ejemplo. Aquí mismo cuando desplegamos veíamos que había otro tipo más de superficies. Por ejemplo, este rectángulo rotado en donde me dice una línea por la cual yo quiero empezar con este transportador. Entonces esto me dice, ok, tú dale la longitud con la cual quieres empezar y después aquí viene la parte compleja de decirle hacia dónde queremos rotar. Vean cómo incluso aquí ya me está marcando en 3D cómo podría yo hacer una superficie rotada. Ya no está sobre el plano tal cual. Esta la voy a quitar. Perfecto. Voy a hacer otro ejemplo también con este mismo. En donde yo voy a empezar con un ángulo ya desde un principio. Y otra vez. Ahí vemos cómo me hace esta línea roja que me dice, esta va a ser tu ángulo en 90 grados. Y estamos haciendo una superficie en plano. Este es un poco complejo porque de repente si vamos a tomar algún ángulo que no querramos. Entonces ese no lo recomiendo tanto, sin embargo existe. Luego tengo el círculo como tal, que siempre empezamos a partir del centro y me dice el radio que yo quiero generarle. Si se fijan, antes de empezar lo que es el círculo, a la hora que yo tomé tal cual, el círculo me dice cuántos lados tiene. ¿Por qué? Vean cómo se ve esto seccionado. Entonces, lo que está haciendo SketchUp es que no me hace una curva perfecta, me hace varios lados. Entonces, continuando con esta misma idea, nos vamos hacia el polígono, en donde también aquí me dice cuántos lados quiere. En este punto me está diciendo que son 6, entonces cuando yo empiezo a dibujar me genera 6 lados. Otra vez vuelvo a tomar la herramienta, le puedo decir cuántos lados quiero, le voy a dar 5 enter y entonces con esto ya tengo yo ese polígono. Perfecto. Ahora, si continuamos con esto, también tenemos texto, que aquí simplemente con yo escribir el texto que yo desee, acá me va a decir qué altura va a tener, qué extensión va a tener y ahí ya estamos generando un texto 3D. Y vean cómo además esto me lo está encasillando en una cajita azul. Esto quiere decir que es un grupo, vamos a llegar a eso en un momento más. Ahora, todas estas superficies, de igual manera, si yo agarro mi herramienta de empujar, las puedo extruir. Pero, de igual manera que lo veíamos aquí, con esta superficie yo puedo mover cualquiera de sus laterales. Con esta otra también los puedo mover, pero siempre van a estar con respecto a, digamos, una flechita, una normal que es perpendicular a donde está dibujado esto. Y solamente se mueva en esa dirección. Lo mismo está pasando con esta. Solo se mueve en esta dirección. Esta otra superficie igual. Siempre van a ser paralelas hacia donde comenzaron. Pero viene un detalle. Vean cómo en el círculo simplemente hasta me dice no se puede empujar. ¿Por qué? Porque esta es una circunferencia
Estos ya son lados curvos, los cuales mismo SketchUp no sabe, no logra manejar de esa manera. Para esto vamos a tener otras herramientas más que sí nos pueden ayudar con este tipo de situaciones. Entonces, continuando con esto, vamos a ver justamente en empujar esta siguiente herramienta que se llama Offset. Para esto vamos a necesitar una superficie. Aquí tenemos varias. Entonces voy a tomar la del círculo que justamente decíamos que era el problema. Le voy a dar clic y vean cómo me hace una circunferencia hacia adentro, un offset. Entonces, aquí otra vez yo regresando puedo y empujarla hacia arriba. Lo mismo puedo hacer nuevamente aquí y la puedo empujar hacia arriba. Le estoy dando ESC para poder salir de la herramienta y puedo seguir empujando. Otra vez ESC y ya. Con esto es con lo que yo podría hacer una cierta modificación de lo que queríamos hacer anteriormente. De igual manera, otra vez voy a ocupar la herramienta de Offset. Vean cómo en distancia siempre me dice a cuánto quiero yo el offset. Le voy a dar 1 metro, Enter. Y ahí está justo lo que nosotros deseamos. Esta herramienta va a ser muy útil para poder estar moviendo nuestros objetos. Insisto, todos estos objetos se pueden mover libremente entre sí. Por ejemplo, aquí ya dejé estas dos superficies completamente paralelas, pero siguen separadas. ¿Qué pasa si yo no las quisiera separadas? Podría agarrar la herramienta de goma y borrar eso y ya está junta. Vemos cómo se puede comportar esto. Entonces, de igual manera, esta herramienta de offset va a ser lo suficientemente buena para poder trabajar en cualquier tipo de superficie. Aquí incluso podemos ver cómo esta partecita que venía chueca la tuvo que simplificar porque ya el ángulo se perdía en ese offset. Y a su vez podemos ver cómo va perdiendo ciertas figuras, depende de qué tan abierto, qué tan cerrado demos el offset. Eso va a ser muy importante para esta herramienta, el cómo lo vamos a estar trabajando.